Buenas noches, Emily. Antes que nada, te agradezco por ayudarme en este proyecto y por estar aquí conmigo. Y te digo que estoy aquí por la igualdad de las mujeres en la historia escrita. Te pongo un poquito en contexto. La moral, las religiones, las creencias, la historia nos ha posicionado en una jerarquía menor frente a los hombres. Las mujeres hemos tenido entonces que buscar estrategias para aprovechar esas pequeñas o pocas oportunidades que se nos permiten, que se nos dan para acceder a esos espacios que nos han sido negados. La historia de la humanidad, de las naciones, de los países, se ha plasmado desde que no teníamos imprenta. Sin embargo, los personajes principales de esas historias pues son del orden masculino y no necesito hacer mucho como para poderlo comprobar. Aunque si bien es cierto en culturas como la mexicana, en donde, por ejemplo, se mencionan diosas prehispánicas, o como la cultura sajona, en donde se mencionan a las valquirias, por ejemplo, sí, sí hay narrativas sobre figuras femeninas, pero finalmente las que redundan son historias de héroes y no de heroínas. Sí. Tú vives en un país que yo podría decir que es un tanto más avanzado eh, a México, ¿no? En donde podría ser que la igualdad de los derechos entre las mujeres y los hombres se vea más, sea más, esté más definido, pudiera ser. Sin embargo, yo te invito a que pienses un poquito y que me digas, ¿cuántas mujeres figuran desde tu educación en la historia de las luchas libertarias del mundo? Ay, no sé, ¿Conoces? de verdad no me acuerdo mucho. Es que en los Estados Unidos lo que me destaca son dos mujeres que son muy famosas. Uno es Harriet Tubman, quien ayudó a los esclavos a escapar del sur a través de los trenes subterráneos. Y también Susan B. Anthony, quien fue una figura muy importante, muy famoso en el movimiento por el sufragio femenino. Pero además de ellas, no Ok. tantas. Y fíjate, me estás hablando de mujeres que el sufragio femenino, si no mal recuerdo, esto fue en los 60, en los 50, en los 30, ya no lo sé, pero aún así me estás hablando de mujeres que son eh, anteriores, pero no tan, ni tan recientes, pero tampoco son de la historia propiamente tan antigua, ¿no? Pues son Eh, de los 1800. 1800, por ejemplo, la parte de los esclavos. Y bueno, al menos me hablaste de dos mujeres, pero yo te puedo asegurar que aquí si yo le pregunto a alguien, difícilmente me va a poder hablar de alguna mujer como libertaria, ¿no? Y ahora, en la historia escrita, en los libros o algo, ¿te recuerdas alguna historia de alguna mujer que haya sido libertaria de una nación, de un país? Libertaria no, y de esas dos mujeres que realmente son muy conocidos en los Estados Unidos, en los libros de mis clases, toda la historia en la escuela, creo que aparecen en un párrafo o dos párrafos, no hay Y como un libro completo. eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque la igualdad es un derecho fundamental y es universal. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, en 1974 se hizo una reforma al artículo cuarto constitucional, pero fíjate, 1974, ¿eh? En donde Sí. se menciona que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. En el 2018, la ONU, 2018 apenas, casi, la ONU estableció que deben existir leyes y políticas que garanticen a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres. Y así te puedo mencionar muchas o pocas, no sé, desde la perspectiva que se vea. Y te pregunto, ¿sabes lo que es la igualdad sustantiva? Porque esto tiene que ver con eso. No. Ok, te voy a mostrar una imagen. Espero que la puedas visualizar. Ok. De acuerdo a nuestros derechos jurídicos, aquí podemos ver que hombres y mujeres sí pueden participar. Y esto fue real, ¿eh? Fue en las Olimpiadas de Beijing.
Podemos participar, pero la pregunta es, ¿el camino está igual para hombres y para mujeres? Pues no. No es así. Esto es precisamente la igualdad sustantiva. Existen leyes, existen políticas, existen reformas, adecuaciones, tratados que establecen que la igualdad de las mujeres es la misma, pero la realidad es otra completamente. La igualdad sustantiva considera los hechos, no tan solo los principios. Entonces, eh, todos los estados, todos los países, todas las naciones deben de promover esas acciones que eliminan los obstáculos que tenemos las mujeres para que esos lineamientos que se dan pues, realmente se puedan llevar a cabo, ¿no? Y regresando un poco a la parte de la historia escrita, que esa es la intención de este video, ¿te gustaría, por ejemplo, encontrar en la biblioteca de tu escuela o en la biblioteca de tu comunidad anaqueles llenos de libros o escritos o documentos que hablen, que resalten a la mujer como la heroína de la historia? ¿Te Sí, gustaría? claramente me encantaría verlos. Sí. Ok. Y entonces, eso lo vamos a fomentar nosotros. Tú que todavía tienes mucho camino por andar, pero como mujer vas a poderlo hacer. Y a partir de ahora yo te pido que eso lo hagas consciente, porque solamente nosotras vamos a poder cambiar la historia. Las que de mi generación hasta ahora que estamos teniendo conciencia de muchas cosas, podremos todavía hacer cosas, pero ustedes todavía tienen mucho camino por hacer en eso. Y entonces, mientras la historia se siga contando a través de esas voces masculinas, a la mujer nos van a seguir considerando como, sí, parte de la historia, pero no como heroínas de la historia, y que ha habido muchas. Y entonces yo me atrevo a enseñarte algo que seguramente tú has oído hablar. En mi país, durante la Revolución Mexicana, estas mujeres fueron importantes para ese suceso. Y desafortunadamente no hay mucho que se cuente de ellas. ¿Tú conoces algo de la historia de estas mujeres? No conozco mucho, pero sí he aprendido un poquito. En mi universidad tomé un clase de la historia de México y en este curso mi profesor nos enseñó sobre esas mujeres como que fueron soldados y también enfermeras, cuidadoras y combatientes, pero afuera de eso no conozco tanto. Ok. Y bueno, gracias porque a ese maestro te lo juro que hay que levantarle un nicho porque yo todo el tiempo que he estudiado no ha habido un maestro que haya hecho algo por esas mujeres, no lo recuerdo. Y te pregunto, ¿ese maestro mencionó, por ejemplo, el nombre de alguna de ellas? No, no, ninguno. Bueno, pues yo ahora sí te mencioné el nombre de una de ellas y era Petra Herrera y fue una mujer que eh, como no era, como por ser mujer no le permitían tomar las armas y entonces ella armó un batallón, un grupo de mujeres y ella con ese grupo se fue a guerrear, se fue con las armas a guerrear. Y yo te puedo asegurar, digo, por supuesto que existe algo de su historia desde el momento en que yo la conozco, pero es casi anónima, casi no se conoce. Y Ujú. entonces mi invitación y la intención de este proyecto es invitarte a que tú, a través de tus actividades, a través de tus estudios, reescribas la historia de esas mujeres que están olvidadas y que a lo mejor cuando tú puedas cuentes una historia o escribas algo o que en tus ensayos, en tus trabajos, cada vez te empeñes más en resaltar precisamente la historia de esas mujeres que no se cuentan, ¿no? Y aquí te podría mencionar, por ejemplo, a la esposa de Constantino, que fue eh, un elemento muy importante para la instalación del catolicismo en el mundo, ¿no? Y por ejemplo, otra
eh, tal vez la omita porque no, fíjate, no me acuerdo del nombre, pero es una mujer que ganó un premio Nobel y que lo tuvo que rechazar porque el premio Nobel solo se les daba a los hombres. Pero ella fue la que realmente hizo la investigación. Y entonces, pero ve, ni siquiera me puedo acordarte el nombre. Entonces, creo que tenemos que ser cada vez más conscientes de resaltar esas historias de mujeres Sí, que han sido fundamentales en las sociedades que ahora somos y que estamos tan acostumbrados a dejarlas a un lado porque la historia se cuenta a través de las voces masculinas. Y con esto, bueno, pues yo te agradezco y te invito a que reescribas la historia y que salves a una mujer del anonimato. ¿Te animas? sí, sí, sí. Muchas gracias por este Gracias a proyecto ti. y yo espero que también lo puedas a través de tus redes o qué sé yo, hacerlo cada vez más grande. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches.